favor. Listo. Buenos días. La que me siento súper honrada de estar en esta hermosa compañía. Tener tantos hombres que oran me parece espectacular y gracias a todas las mujeres que nos acompañan también. ¡Yay! Así no me siento tan sola. Bienvenidas, mujeres de oración también. Eso me encanta. Me hace, se me fue. ¿Qué pasó? Ok, no sé qué Te pasó. seguimos oyendo, y te seguimos oyendo. Ok, bueno, he estado pensando en qué compartirles hoy y pensé que tenemos que volver a lo más fundamental para tener unos buenos cimientos, eh, que es ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Uno de los dichos que usamos con frecuencia acá es que lo que creemos acerca de Dios define lo que creemos acerca de todo lo demás. Y eso lo decimos, pero es un dicho que tiene mucho peso, porque es una realidad en nuestras vidas. Si empezamos a analizar nuestras vidas, nos damos cuenta que nuestra perspectiva que tenemos acerca de Dios y específicamente acerca de Dios Padre, define lo que creemos acerca de todo lo demás en nuestras vidas. Y obviamente una de las áreas donde afecta mucho es la oración, la forma en que nos relacionamos con Dios en la oración. Entonces, cuando yo recibí al Señor hace 40 y tantos años. Híjole, cómo pasa el tiempo. La idea que yo tenía en ese momento era que Dios es tan perfecto, tan santo, tan puro, que Él no resiste el pecado. Entonces, que si yo moría en ese momento en mi pecado, Dios el Padre no me podía resistir, como que, no puedo soportarla, su pecado. Pero Jesús, que es bueno, fíjense la diferencia, Dios el Padre no me quiere cerca, pero Jesús es bueno, Jesús sí se compadece, Jesús sí comparte. Entonces Jesús, que era el bueno del paseo, murió por mí y me cubre con su sangre y entonces ya cubierta con la sangre de Jesús puedo entrar a la presencia de Dios. Pero es como que si Dios me viera a mí, no puede entrar, pero cubierta con la sangre de Jesús, no me ve a mí, ve solamente la sangre de su Hijo, entonces me permite entrar, pero como a escondidas. ¿De dónde saqué yo esa idea? Bueno, viene de muchos sitios. Obviamente mucho tenía que ver con la forma en que crecimos en Colombia y lo que nos habían inculcado a través bueno, no vamos a mencionar específicos, cosas que nos habían inculcado en nuestra época de crecimiento. Pero lo cierto es que todos, cuando recibimos a Jesús, cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, empezamos a conocer de Dios, pero no estamos empezando de ceros. Estamos empezando con unas ideas preconcebidas de cómo es Dios. Y quiero que piensen por un instante de dónde tomamos nuestras ideas de Dios. Porque todos pensamos que conocemos a Dios claramente, pero la realidad es que hay muchas cosas que influyen nuestra perspectiva de Dios. Por ejemplo, ayer en la iglesia estábamos pensando en una canción de los ochentas, creo, de Bette Midler, es en inglés, pero era una canción que yo me acuerdo que yo la cantaba y me fascinaba la canción. Y el coro de la canción dice que Dios nos está mirando desde lejos. Yo decía, guay, qué chévere que Bette Midler esté cantando acerca de Dios. Pero la perspectiva de Dios es que es un Dios que nos mira desde lejos. Es un Dios que no se ocupa de los detalles de nuestra vida, sino que todo desde lejos se ve bonito, todo desde lejos se ve bueno y qué chévere que Dios nos está mirando desde lejos. Entonces la música, las canciones que cantamos, no solamente dentro de la iglesia, sino las canciones que escuchamos fuera, pueden influir en nuestra perspectiva de Dios y ni siquiera nos damos cuenta. Y mientras más las cantamos y más lo declaramos, más se hace parte de nosotros que claro que así es Dios. Otras áreas donde sacamos imágenes de Dios es del arte. No sé cuántos han visto las pinturas, las de Da Vinci, las de todo eso que tienen muchas imágenes de imágenes celestiales y tienen una perspectiva de Dios. Esa imagen de Dios como el hombre viejo de barba y bigotes blancos y el cabello blanco, ¿de dónde sale? Pues sale mucho del arte, de las obras de arte que hemos visto y nos crea ciertas imágenes de Dios que de pronto no son las imágenes más acertadas acerca de Dios. Y si no nos damos cuenta, guardamos esas imágenes y en nuestra mente pensamos que Dios es un Dios anciano, viejo. Para mí, mi imagen de Dios era un anciano furioso, sentado en el trono, mirándome desde lejos, con un rayo en la mano como el Zeus griego,
mirando a ver dónde yo me equivocaba para mandarme un rayo, apenas yo cometía un error, apenas yo pecaba, ¡pah! Viene el castigo de Dios. Pero Jesús es bueno. Jesús sí se identifica, Jesús sí me perdona, Jesús sí. Pero Dios Padre, una imagen diferente. También podemos ver que hay películas. Acá hay una película que se llamaba Oh Dios, Bruce Almighty, no sé cómo se llama en español, pero han hecho muchas películas donde se muestra a Dios actuando de ciertas formas. Y obviamente ninguna de ellas es acertada. Pero lo interesante de estas cosas es que si no nos damos cuenta, aceptamos esas imágenes de Dios subconscientemente y cuando entramos a conocer a Dios, empezamos a edificar sobre ese fundamento que ya teníamos. Entonces, inclusive leemos la Biblia para conocer más a Dios, pero leemos la Biblia a través de un filtro que ya teníamos desde antes. Entonces, claro, la Biblia termina reforzándonos el filtro que ya teníamos. Entonces, si mi filtro era que Dios era un Dios iracundo, en la Biblia voy a encontrar muchos sitios donde voy a ver a Dios como un Dios iracundo. Y de hecho, por ejemplo, hay partes en el Nuevo Testamento donde Jesús les dice a sus discípulos, ustedes de poca fe, hombres de poca fe. Si mi imagen es que Dios es un Dios iracundo, voy a ver a Jesús apuntando ese dedo. Ay, ustedes, hombres de poca fe, como que, ¿cuándo van a empezar a actuar correctamente? ¿Cuándo van a empezar a tener fe? Pero tal vez Jesús se le estaba diciendo, ay, hombres de poca fe, déjenme ayudarles. Es posible, pero ¿con qué tono de voz? Chicos, ¿con qué tono? Acá mis perritos están emocionados, lo siento. Pero ¿con qué tono de voz escuchamos las palabras de Jesús cuando Él habla? ¿Con qué tono de voz escuchamos las palabras de Dios cuando Él habla? Yo me acuerdo cuando era chiquita había una serie que se llamaba Grandes Héroes de la Biblia y me encantaba. Y en Grandes Héroes de la Biblia Dios siempre hablaba, no lo puedo hacer bien porque mi voz no es grave, lo grave es suficiente, pero hablaba con un vozarrón fuerte y siempre era como que si Dios habla, qué susto. Entonces, si cuando Dios habla, qué susto, ¿qué tipo de conversación va a querer tener con Dios? Me acuerdo que me enseñaron desde mucho antes, Fabri fue parte de eso, que fue líder espiritual mío cuando éramos adolescentes. Aprendimos que orar es hablar con Dios, pero ¿cómo habla uno con un Dios que solamente echa un vozarrón así fuerte cuando te quiere dar hacia ese Dios? Qué difícil tener comunicación con un Dios así. Y lo que Jesús nos dice es, si me han visto a mí, es el Padre. Oli, sí, lo siento. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Y lo que vemos en Jesús es una imagen del Padre que es muy diferente. Quiero que piensen por un segundo en si pueden identificar algunas imágenes de Dios Padre que hemos tenido, que son un poco diferentes a la imagen que tenemos de Jesús. Inclusive en la canción que acabamos de cantar, que me encanta, me encantó la letra me la quiero aprender. Pero fíjense que empieza hablando de Dios Padre, pero cuando reflexiona en la bondad de Dios, es el sacrificio de Jesús. Y es como si como si la bondad de Dios solamente se expresara en el sacrificio de Jesús. Obviamente que es la mayor expresión del amor de Dios. Pero podríamos hablar de la bondad del Padre aún si no hubiera ese sacrificio. Y es algo para reflexionar, para pensar realmente qué imagen tenemos de Dios Padre. No sé qué tan fácil sería aquí abrir con micrófonos y que compartieran qué otras imágenes del Padre tienen, o si quieres, Walter, si prefieres que siga compartiéndoles lo que tengo y entramos a orar. Sigue y lo hacemos al final con toda Ok, libertad, que algunos ok, puedan decir, estoy siendo sanado de esta imagen distorsionada. ¿Listo? ok, perfecto. Entonces lo que sentí que era lo más importante para hablar hoy, porque hay muchas áreas de donde recibimos imágenes de Dios, puede ser el arte, la política, la música, la religión, obviamente, nos afecta muchísimo la imagen de Dios y para la mayoría de nosotros hemos crecido en el entorno de una religión donde la imagen de Dios es muy diferente a lo que Jesús nos muestra del Padre. Pero no solamente eso, hay un lugar muy fundamental de donde nos tomamos una imagen de Dios. Y ese lugar es nuestro Padre terrenal. Y quiero que toquemos ese tema porque es fundamental. Porque Dios diseñó los padres. Fíjense que Dios se nos revela a nosotros como Padre. El problema que tenemos es que para nosotros la imagen de Padre, la primera imagen de
Padre que tenemos es nuestro Padre terrenal. E inclusive, y relacionarnos con un Dios que es Padre, pensamos siempre primero en nuestro Padre terrenal y le atribuimos a Dios las características que hemos visto en nuestro Padre terrenal. Debería ser al revés. Nuestra imagen, nuestra definición de Dios debería ser el Padre celestial. Perdón un segundo, le voy a abrir la puerta a los perritos porque si no me van a enloquecer. Ya. Discúlpenme. Eh, debería ser al revés. Nuestra definición de Padre debería ser Dios. Y con esa definición de padre, entonces podríamos evaluar a nuestros padres terrenales. Pero lo que pasa en nuestra experiencia es que es al revés, porque nuestra primera relación con un padre que tenemos es con nuestro padre terrenal. Entonces, entonces definimos a padre como lo que hemos experimentado y se lo atribuimos a Dios. Y lo que Jesús quiere, lo que Jesús vino a hacer fue a cambiar eso, a darle un vuelco. A decir, no quiero que conozcan al Padre como Él es, y de paso, si me han visto a mí, han visto al Padre. Quiero que conozcan a este Padre y que de ahí puedan ver las faltas de sus padres terrenales, pero no para juzgarlos, no para culparlos. Fíjense qué interesante que uno de los 10 mandamientos es honrar a padre y madre. Y yo me ponía a pensar, uy, hay situaciones difíciles, o sea, hay muchas personas que han pasado unas situaciones muy difíciles con sus padres terrenales. Dios, cómo nos pides honrarlos? ¿Cómo nos pides honrar a personas que nos han hecho daño? Y suena como que Dios nos está pidiendo algo muy difícil, como que Dios nos está poniendo a prueba con algo muy difícil. Pero lo que vamos a ver hacia el final es que el poder bendecir, perdonar y bendecir a nuestros padres es el primer paso para nosotros mismos ser sanados. Y es el paso necesario para poder tener una relación sana con Dios nuestro Padre. Entonces, y que tomemos un tiempo para perdonarlos y para bendecirlos, porque ese es el primer lugar, el primer paso para que haya sanidad en nuestro corazón, para poder recibir a Dios Padre como todo lo que Él es. ¿Sí? Entonces quiero que hagamos estas reflexiones. Voy a mencionar diferentes tipos de padres terrenales y quiero que pienses si esa fue tu experiencia con tu Padre terrenal. Vamos a poner al descubierto todas las mentiras del enemigo de cómo es Dios a través de nuestros padres terrenales. Y vamos a terminar con cada una diciendo, pero Dios nuestro Padre no es así. Dios nuestro Padre no es como tu Padre terrenal. ¿Están listos? ¿Listos todos? Ok. Quiero que pienses, y si te queda más fácil cerrar tus ojos para concentrarte, te invito a que lo hagas, pero quiero que pienses en esto. Tal vez tuviste un padre ausente. Tal vez fue un padre ausente porque murió cuando eras chiquito, o porque tus padres se divorciaron, o de pronto fue un padre ausente porque simplemente los abandonó. De pronto fue un padre ausente porque aunque estaba en la casa, no tenía tiempo para ti. De pronto fue un padre ausente porque trabajaba demasiado y nunca lo veías. De pronto fue un padre ausente que se iba sin decirte cuándo volvía y era muy impredecible. Y esa ausencia del Padre nos lleva a creer que Dios es un Dios lejano, distante, un Dios que nos mira desde lejos, que solamente se aparece cuando hacemos algo mal. Pero Dios no es como tu Padre terrenal. Dios es un Dios cercano, un cercano, un Padre presente, un Padre que te quiere mostrar su amor en cada minuto de tu vida. De pronto tuviste un Padre exigente, muy perfeccionista. De pronto tuviste un Padre para quien todos tus esfuerzos nunca eran suficientes. De pronto tuviste un padre que si llegabas a la casa con la libreta de calificaciones y tenías 5 en todo y tenías 3 en una materia, se enfocaba en el 3 que sacaste y no en los demás 5. De pronto tuviste un padre que solamente te daba recompensas si te esforzabas más y más y más. De pronto tu padre era un padre que siempre te decía que podías dar más, que podías dar más, que podías ser mejor. De pronto tuviste un padre que en su perfeccionismo nunca tuvo palabras de elogio para ti, solamente palabras de
de condenación y de crítica. De pronto tuviste un padre que era imposible de complacer, pero Dios no es como tu padre terrenal. Dios es un Dios que desde el momento en que te creó dijo, muy bueno, eres muy bueno. La primera opinión que Dios Padre tuvo acerca de ti es que eres muy bueno. Dios es un Padre, lo podemos tocar en otro día que estemos juntos. Dios es un Padre que no está buscando que tú te sacrifiques más y más y más por Él. Es un Padre que se sacrificó por ti. Es un Padre que ve tus esfuerzos y te celebra y te dice qué bueno que estés intentando. Es un Padre que te dice me siento orgulloso de ti. Me siento orgulloso de que te atrevas a creer en mí. Me siento orgulloso de que estés dispuesto a dejar de lado las críticas y los juicios para recibir mi amor. Es un Padre que te dice estoy orgulloso de que te atrevas a llamarme por nombre. Es un Padre que te dice todos tus esfuerzos los recibo y me agrada. Dios no es difícil de complacer. De pronto tuviste un padre que era un mal proveedor. Puede ser mal proveedor porque nunca tuvo un buen trabajo. De pronto era mal proveedor porque aunque ganaba bien, malgastaba lo que ganaba. De pronto fue mal proveedor porque tuvo circunstancias en la vida que le hicieron perder todo lo que tenía y tú sentiste el fruto de esa carencia que eso creó. De pronto tuviste un padre que era mal proveedor porque aunque tenía muchos recursos económicos, todo lo que te daba era condicionado. Solamente te daba lo estrictamente necesario y si querías cualquier cosa más de lo necesario tenías que trabajar y demostrarle por qué te merecías un don de parte de él. De pronto tuviste un padre que era mal proveedor, como fue mi padre, mal proveedor en el sentido de que tenía un presupuesto súper, súper, súper estricto. Y aunque tenía muchos recursos materiales, era difícil para él salirse del esquema que ya había fijado para responder a nuestra necesidad o a nuestros deseos. Pero Dios no es como tu Padre terrenal. Dios es un Dios de abundancia, es un Padre de abundancia, es un Padre que quiere darte todo lo que tú necesitas. Es un Padre que no te exige intercambio de cosas. Es un Padre que te da, que nos da bendición porque eso es lo que Él es. Es un Padre que quiere llenarnos y convencernos de su amor, supliendo todo lo que necesitamos y más aún. Dios es un Padre que sabe cuidar de tus necesidades. De pronto tuviste un padre abusivo. De pronto tuviste un padre que se gozaba con darte una paliza porque sí. De pronto tuviste un padre que te abusó verbalmente, emocionalmente o físicamente. De pronto tuviste un padre que se quiso aprovechar de tu inocencia para su propia gratificación. Y el corazón de Dios Padre se duele con eso. Dice, créeme que yo no soy así. Yo no busco usarte, yo no busco utilizarte. Yo no necesito de tu obediencia ni de tu servicio ni de lo que tú me puedas dar a mí. Dios no es un Dios abusivo. Dios no es un Dios que te quiere dar una paliza. Dios no es un Dios que quiere castigarte. Dios es un Dios que quiere amarte, que quiere recibirte, que quiere poder recibir tu amor. Dios no es como tu Padre terrenal. De pronto tuviste un padre que era demasiado bueno, entre comillas, que no le importaba lo que hicieras, que todo siempre estaba bien, que no tenía tiempo para aconsejarte ni para guiarte, sino que te dejó hacer lo que quisieras hacer y dele. Si tuviste un padre así, la imagen que tenemos a veces de Dios Padre es que es un padre desinteresado, pero Dios no es así. Dios no es como nuestro Padre terrenal.
Dios es un Dios que nos guía, que nos muestra este es el camino que conduce a la vida. Es un Dios que se interesa por nuestras decisiones, pero no nos obliga. Es un Dios que sabe guiarnos con su voz. Si tuviste un padre que te, que te mostraba su amor solamente dándote cosas materiales, eso te puede llevar a pensar que si Dios no te está dando cosas materiales es porque ya no te ama. Podemos caer fácilmente en la mentira del enemigo. Dios te está condenando, te ha dado la espalda o te ha abandonado porque no estás sintiendo regalos todo el tiempo. Pero Dios no es como nuestro Padre terrenal. Dios es un Dios que sabe darnos lo que necesitamos, cuando lo necesitamos y como lo necesitamos. Dios es un Dios que se interesa por nuestras vidas, se interesa por los detalles de nuestras vidas. Ahora, de pronto tuviste un padre, entre comillas, perfecto. Algunos pocos en la tierra hemos tenido la fortuna de tener padres que han sido muy, muy buenos en muchas áreas. Pero aún si ese has sido tú, te digo, Dios no es como tu padre terrenal, es mucho, mucho, mucho mejor. Y el problema que tenemos a veces si hemos tenido padres buenos es que pensamos que Dios es así, nada más. Pero Dios es mucho mejor que eso. Dios es el que hace extremadamente más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Dios es mucho, mucho mejor. Cuando Jesús dice, si me han visto a mí, han visto al Padre, quiero que pienses en todo lo que es bueno de Jesús. Su compasión, su misericordia, su presencia, su compañía, la forma en que su empatía. Todo eso Jesús dice, esto es el Padre. Esto es el Padre. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, no sé si han podido identificar, de pronto solamente levanten la mano y me pueden mostrar si han logrado identificar algunas áreas en que su Padre terrenal ha influido la forma en que vemos a Dios, nos relacionamos con Dios. Entonces, Dios nos dice, la forma de sanar eso es perdonando y bendiciendo. Honra a tu padre y a tu madre. No sé si Kerry les compartió el jueves pasado el tema del perdón y la bendición. ¿Lo tocaron o no? No, Chiqui, esa específicamente no lo Ok. toco. Ok, entonces lo voy a tocar un poquito porque es importante. Porque muchas veces en la iglesia hablamos acerca del perdón, pero no hablamos acerca de la bendición. Y van juntos. Jesús nos dice, oren por los que los persiguen, bendigan a los que les hacen daño, hagan bien a los que a los que los persiguen. Es en tiempo presente, actual. Jesús no dice, perdónenlos y una vez que se hayan arrepentido y vengan y vuelvan y les pidan, entonces perdónenlos. No, él dice, perdonen en tiempo presente. Mientras les estén haciendo daño, estén perdonándolos. Mientras los estén persiguiendo, estén bendiciéndolos. ¿Cuál es la diferencia entre perdonar y bendecir? Aquí, hace muchos años atrás, cuando había un hombre en la iglesia que lo había ofendido profundamente. Era una ofensa muy, muy, muy profunda. Y Kerry dice que él sintió como bueno, sintió que era una herida muy, muy, muy profunda y hizo lo que él sabía hacer, que era perdonar a la persona. Dice, aunque lo había perdonado, cada vez que pensaba en este hombre, sentía como una brea negra en mi interior, como algo como que no se sentía bien. Y dice, cada vez que pasaba por enfrente de la casa de este hombre, lo que le daban ganas era de agarrar una piedra y tirarla por la ventana. O sea, no era muy bonito lo que estaba sintiendo acerca de la persona. Y Dios le dio una visión y la visión vio su antebrazo y con un cuchillo grandísimo clavado en el antebrazo. Y Dios le dijo, ¿qué ves? Y dijo, pues veo un cuchillo. Y Dios dijo, esa es la ofensa, ¿qué vas a hacer al respecto? No, pues tengo que sacar el cuchillo. Y dijo, ese es el acto de perdón. El acto de perdonar es sacar el cuchillo, quitar la ofensa. Dice, ¿qué ves? Dice, pues veo mi brazo que está ensangrentado. ¿Qué vas a hacer? Pues la tengo que vendarlo. Y al poco tiempo la venda se llena de sangre y toca quitarla y vendarlo otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez hasta que finalmente sana. Y Dios dijo, esa es la bendición. El perdón solamente quita la ofensa. La bendición, el bendecir a las personas que nos han hecho daño, es la venda que sana la herida en nuestro corazón. Entonces, fíjense como Dios nos dice
perdonen y bendigan. Y entre los 10 mandamientos dice que es el primer mandamiento con promesa. Es honren a su padre y a su madre para que les vaya bien todos los días de su vida. Honrar a nuestro padre y nuestra madre, según una pausa. Honrar a padre y madre es el proceso de bendecir, aunque nos han hecho daño. Es el proceso de bendecir para que nos vaya bien todos los días de nuestra vida. Es el proceso de bendecir para que la herida que tenemos del daño que nos hicieron nuestros padres no siga ganando territorio en nuestras vidas. Es el primer paso para ser libres y poder recibir plenamente el amor de Dios Padre. Yo tuve una historia también con mi difunto esposo Aníbal cuando él murió. Mi suegra, él murió de cáncer y en el proceso mi suegra vio ciertas acciones nuestras, ciertas decisiones que tomamos y todo, y lo interpretó como que yo había dejado de amar a Aníbal y que yo quería que él se muriera. Sé que eso pasa en momentos de duelo, es muy difícil. Entonces ella la agarró contra mí y me empezó a criticar, me empezó a juzgar, me dejó de saludar. Fue muy doloroso para mí. Yo decía, estoy en duelo de mi esposo y encima de todo, soy la mala del paseo, la que recibe toda la crítica, todo el juicio, todo, o sea, terrible, fue muy doloroso. Y recordé esta enseñanza de perdonar y bendecir. Y no me nacía bendecirla para nada. Les digo honestamente, lo que yo quería, mi oración era, Dios, muéstrale que ella está equivocada y no estoy bien. O sea, como que mándale el rayo a ella para que ella, para que ella cambie y para vindicarme a mí. Eso es lo que yo quería. Pero Jesús me decía, perdónala y bendícela. Ok, Señor, por obediencia lo voy a hacer. No porque quiero, sino por obediencia. Entonces, ¿cómo la bendigo? Una forma fácil de bendecir es pedir por ellos todo lo que quisiéramos que alguien pidiera por nosotros. Entonces, Dios, la bendigo. Te pido que la llenes de tu amor, que le reveles tu amor. Te pido que le muestres, que sanes su corazón herido, que la consueles, que estés presente con ella. Te pido que bendigas la obra de sus manos, que bendigas sus relaciones, que bendigas su trabajo, que bendigas. Empecé a declarar bendición sobre ella. No me nacía para nada, pero lo hacía en respuesta a lo que Jesús me estaba guiando a hacer. Al cabo de como una semana, empecé a sentir que ya me fluía un poquito más la bendición. Ok, ya no estaba tan álgido el dolor. Como a las 3 semanas me di cuenta que me estaba gustando bendecirla. A los 4 meses era el cumpleaños de ella y le mandé una tarjeta a Argentina. Ella vivía en Argentina en ese momento. Le mandé una tarjeta, me enteré por mi cuñada que la había recibido, pero cero respuesta. No importa, yo seguí bendiciéndola. El proceso empezó en mayo y esto era septiembre. Para diciembre seguí bendiciéndole, en diciembre le mandé tarjeta de Navidad y me enteré por mi cuñada que la había recibido y que había sonreído. Wow, ok, algo está pasando, ya vamos a cambiar. Para marzo del año siguiente tuve que ir a Argentina a hacer un seminario justamente en la ciudad de donde eran ellos y para mi sorpresa estaba Adelina en el aeropuerto recibiéndome. Y me recibió, me dio la bienvenida, me abrazó, me besó, llorando, y me dijo, perdóname por el daño que te hice, empezó a explicarme y pude completamente, transparentemente decirle, te perdoné hace mucho, te bendigo, te he bendecido, y Dios restauró nuestra relación. Y fue algo súper lindo, y vi el poder de perdonar y bendecir, así no se hubiera restaurado la relación, y en algunos casos es imposible restaurar la relación porque pues, hay dos personas, pero lo que Dios hizo en mi corazón fue increíble. Un proceso de sanidad hermoso, hermoso, hermoso. Así que se los comparto no solamente en teoría, sino en la práctica, lo que Dios hace al perdonar y bendecir. Un punto importante acerca del perdón es que perdonar no es excusar. A veces decimos, no, pues se hicieron lo mejor que pudieron. No, 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 no. Aquí lo que Dios te está llamando no es a excusar las actitudes de tu padre terrenal. Es reconocer la falla, a reconocer la herida y aún con eso perdonarlo. Porque el perdón no minimiza el pecado. El perdón reconoce el pecado y le da peso al pecado, pero decide perdonar, decide soltarlo. ¿Eh? Entonces me gustaría tomarnos unos minutos para orar, para perdonar a nuestros padres terrenales y para bendecirlos. Sea que hayan sido terribles, malos,
mediocres, un poquito buenos o muy buenos, hay áreas específicas donde podemos perdonarlos, ¿verdad? Entonces voy a hacer una oración y quiero que la hagan conmigo y la oración simplemente va a ser una oración de abrir nuestro corazón, de reconocer claramente las faltas de nuestro Padre. Yo les voy a dar una pausa para que ustedes cada uno diga específicamente el nombre y cuál fue la ofensa, cuál fue la falla. De pronto fueron muchas, pueden tratar de resumirlas y después vamos a bendecirlos. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Acompañan? Listo. Dios Padre, te doy gracias por tu presencia y por tu amor. Reconozco que tú eres Padre. Reconozco que tú eres la definición de lo que un padre debe ser. Reconozco que tú eres el modelo de la perfección, de lo que tú querías que nuestros padres fueran para nosotros. Y hoy pongo delante de ti a mi padre, Pedro. Y si tu padre no está vivo, la memoria de tu padre, no importa, igual lo podemos perdonar. Pongo delante de ti a mi padre, Pedro. Y te doy gracias por él. Te doy gracias por su vida. Te doy gracias por elegirlo como mi papá, a pesar de sus faltas. Te doy gracias por lo que recibí de él, que me hace la persona única que yo soy. Te doy gracias por lo que recibí genéticamente de mi papá, que tú elegiste para hacerme la persona que yo soy. Te doy gracias porque tú lo escogiste pensando en el llamado que tenías para mi vida, porque tú lo escogiste pensando en el propósito que tenías para mi vida. Y te doy gracias por eso y te bendigo por eso. Señor, mi padre falló. Mi papá no fue un papá perfecto, no ha sido un papá perfecto. Y quiero poner al descubierto las cosas que hoy reconozco que me han hecho daño de parte de mi papá. Les voy a dar un espacio para que cada uno de ustedes lo diga y yo lo voy a decir, me voy a poner en silencioso para mí también y luego retomo en un segundo. Y en este momento, Señor, elijo perdonarlo. Elijo perdonarlo por sus fallas. Elijo perdonarlo por no ser perfecto. Elijo perdonarlo por el daño que me hizo. Elijo perdonarlo por no representarte bien. Elijo perdonarlo por crear en mí unas ideas equivocadas acerca de ti. Lo perdono. Perdono a mi papá. Le abro la puerta de mi corazón y lo suelto de la prisión de mi corazón. Lo declaro libre de todo juicio, de toda condenación. Lo declaro libre de cualquier deseo de venganza o de retaliación que pudiera haber en mi corazón. Y ahora decido bendecir a mi papá. Lo bendigo con bien. Te pido, Señor, que tú lo cubras con tu amor, que lo llenes con tu amor, que lo bendigas, que bendigas sus relaciones. Yo lo bendigo, Señor. Te pido, Señor, que tú le hagas bien, que tú le muestres tu bien todos los días de su vida. Te pido, Señor, que tú honres su nombre, yo lo honro también por la persona por todas las cosas buenas que él ha hecho, a pesar de sus fallas. Te doy gracias, Señor, y bendigo hoy a mi papá. Lo bendigo y te recibo a ti, Señor. Te recibo como mi papá, te recibo como mi Padre perfecto. Te recibo como el Dios compasivo, el Dios que me acompaña, el Dios que está presente, el Dios que es buen proveedor, el Dios que se interesa por mis emociones, el papá que me conoce profundamente y me ama tal y como soy. Te recibo, Dios, y recibo tu amor incondicional sobre mi vida. Recibo tus palabras de afirmación, recibo tus palabras de bendición sobre mi vida. Recibo tu afecto, recibo tu abrazo. Recibo, Señor, hoy, recibo tu provisión, recibo tu guía, recibo tus planes, recibo todo lo que tú eres para mí, Señor. Recibo en el nombre de Jesús todo lo que tú has deseado para mí que yo no he podido recibir. Lo recibo ahora. Señor, saca de mi corazón cualquier cosa que me impida recibir plenamente tu amor. Y te pido que vengas y que por el Espíritu Santo me llenes de tu amor hasta que sobreabunde.
Te doy gracias, Dios, porque estás obrando en mi vida. Te doy gracias, Señor, porque estás sanando mis heridas. Te doy gracias, Señor, porque tú me restauras y me formas y me haces la persona que tú tenías en mente desde antes de formarme en el vientre de mi madre. Te recibo como papá. Te recibo no solamente como Padre Celestial, te recibo como papá cercano. Te recibo como mi papito. Te recibo como, como Padre amoroso. Te recibo como Padre compasivo. Te recibo como Padre bueno. Te recibo, Dios, como Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quieren que abramos para preguntas, comentarios? Excelente, gracias, Chiqui. Claro que sí, vamos a dar un espacio para que ustedes puedan testificar si hay algo que no sabían y que hoy el Espíritu de Dios nos permite entender. Porque como decía Chiqui al comienzo, este es el comienzo de la sanidad de la orfandad y de poder experimentar una nueva identidad de hijos. No hay otro comienzo diferente. Es el perdón y la bendición. Chiqui, te agradezco. No sabíamos con la muñeca. Esa ilustración del brazo y del cuchillo jamás la había escuchado. Es espectacular. Y sé que lo vamos a compartir con muchos, además Y a práctica. de practicarlo nosotros Sí. mismos, porque no se trata de lo que yo entiendo, sino de lo que vivo. Si no, nunca tendré Eso. autoridad para hablar del perdón y la bendición. Albertico, adelante, por favor. Gracias por el esfuerzo de estar allí conectado. Sabemos que vas para alguna de tus audiencias. Adelante, Albertico. Gracias, querido Waltercito, para todos buenos días. Pues yo también voy a decirte Chiqui, querida Chiqui. El significado de tu nombre es gracia y favor. Y no tengo la menor duda que el Señor te ha utilizado para que tengamos gracia y favor a través tuyo. Gracias por tu intervención, gracias por ese amor con el que transmites la palabra del Señor. Déjame decirte algo, Chiqui. Hoy me siento más orgulloso de mi padre que nunca. Mi Amén. padre falleció hace algunas semanas. Me disculpas que voy manejando, pero él falleció hace algunas semanas, pero hiciste un balance de lo que realmente fue mi padre. Y yo digo casi perfecto, casi perfecto. El hombre amoroso, el hombre dadivoso, el hombre generoso, el que siempre tenía una palabra no solamente para mí, sino para todos sus hijos, amable, el que siempre estuvo presente, etcétera. Y me siento feliz por eso. Y sí, evidentemente, desde niño aprendí que el Abba Padre del que tú has hablado hoy es el papito. Si yo conocí a mi papito, querida Chiqui, así como lo conocí, indudablemente el Señor debe ser algo supremamente más fascinante e indudablemente que sí, claro que sí. Pero como yo tuve un extraordinario padre, como te digo, déjame hablar por aquellas personas que no lo tuvieron y que las conozco. De cada 10 de las personas que conozco, 9 tuvieron un mal padre, un regular padre. ¿Y sabes qué valoro de tu prédica de hoy? Que no es lo mismo que un hombre hable de su padre a que una mujer hable de su padre, como hoy lo hiciste, como el Abba Padre que todos queremos conocer. En eso quiero resaltar tu hermosísima prédica, porque cuando una mujer habla, todos somos mucho más sensibles, y estoy absolutamente seguro que el Señor hoy está mucho más sensible contigo, muchísimo más. Qué Y lindo, te gracias. va a bendecir mucho más. Y así como se lo dije a tu esposo, a Kerry, hace unos días, desearíamos que estuvieras en nuestro quinto encuentro de hombres de hoy, que va a ser en noviembre, y parece que ustedes van a coincidir, o por lo menos él, pero si tú vas a coincidir, sería gratísimo poder compartir contigo
en presencialidad, un abrazo y escuchar aún más las cosas bellísimas que has hablado de tu Abba y de mi Abba, que es el mismo. Él debe estar muy feliz hoy con que una mujer haya hablado tan bellamente de él. Quería rescatar eso y quería decirte que esa oración que hiciste, por supuesto, no está exactamente dirigida a mí porque tuve un extraordinario padre, pero estuvo dirigida a aquellos pastores, amigos que no tuvieron un padre. He visto a dos mujeres en la vida, a dos, hablar de el Abba Padre como tú has hablado hoy. Una de ellas es Muñe, que está allí con nosotros, porque su padre fue también el mismo padre mío, extraordinario padre, y eso nos llena de alegría. Pero aquellas personas que no hemos, aquellos que no han tenido ese privilegio, a través de tu oración del perdón y la sanación, el sacar esa daga que nos hiere, pero pedir por esa bendición y por esa persona, nos ha colocado el derrotero del camino correcto. Así debe ser. No basta con perdonar, tú lo has dicho, hay que bendecir. Extraordinario, extraordinario momento, extraordinario rato el que nos has hecho pasar en el corazón, y lo mejor de los ratos que son así es que perduran por el resto de la vida. Amén y amén. Amén. Gracias, Albertico. Muchas gracias. Bueno, hay varios pujando para tener a Kerry y Chiqui hospedados aquí en Bogotá. Sí. Vamos a ver cómo nos va en esa puja a todos. Bueno, muy bien. ¿Alguien más que quiera decir esto ha traído sanidad, libertad, más entendimiento? Dios es un Dios de ciclos de revelación y siempre estamos entendiendo cosas nuevas acerca de Él. ¿Alguien más? Si no, si tienes, bueno, está Solecito representando la República Dominicana. Solecito, lo que quieras compartir con nosotros que nos enriquezca. Gracias, gracias. Yo quiero compartirle algo que no lo había, yo misma no lo había analizado. Te doy las gracias, Chiqui, por esta sección, porque la verdad que a veces no nos damos cuenta que hay algo en el corazón que tenemos que curar, ¿verdad? Mi papá fue un hombre, acaba de morir en enero, en diciembre, perdón, pero fue un hombre que yo puedo decir balanceado, ¿verdad? Era recto. El cariño a hombre le parecía como que no, pero a las niñas sí. Pero recto, yo veía a mi papá siempre recto, una persona, un balance. Yo amé mucho a mi papá y lo respeté mucho, lo honré mientras tuvo vida y después de muerto. Pero cuando, perdón, hice el ejercicio que dijiste, tenía resentimiento con mi papá a través de los ojos de mi mamá, de la experiencia que mi mamá vivió con él. Y yo tenía ese resentimiento con él todavía cuando mi mami iba a morir. Su última conversación conmigo fue el dolor que tenía de mi papá. Y yo tenía eso guardado con mi papá. Se lo quería compartir porque estamos hablando de la relación de nosotros con nuestro padre, pero esto fue la relación con mi mamá. Mi resentimiento a través de la experiencia de mi mamá con mi papá, que yo no la vi. Yo nunca vi esos detalles que mi mamá hablaba. Y mi mamá respetó mucho a mi papá, no era que hablaba mal de él, pero en su dolor, yo pude asimilar sus experiencias con él. Y yo tenía resentimiento con mi papá. Y digo tenía porque con este ejercicio, pues ya lo he liberado de mi corazón, lo sigo amando y lo sigo honrando y quería compartirle con ese detalle. Gracias. Gracias, Solecito. Creo que es muy importante lo que dijiste, Chiqui. No es excusar ni decir, Ni es que ellos minimizar. hicieron lo que pudieron, Mm, porque yo también recordé cosas, como acaba de decir Solecito, donde mi mamá fue afectada por mi papá, mm, a pesar de que mi papá nunca fue un hombre abusador físicamente ni emocionalmente, pero hubo cosas que yo sé que lastimaron el corazón de mi mamá y yo he pedido perdón, específicamente la infidelidad. Le he pedido, he perdonado a mi papá hoy una vez más porque me impactó lo de la venda en el brazo, Chiqui. Es mm. estar permanentemente perdonando y bendiciendo. Entonces, saquemos esa frase de que ellos hicieron lo que pudieron
y perdonemos, porque como acaba de decir Solecito, sí había heridas en su corazón, a pesar de que ella amó a su papá y lo ama, aunque ya esté con el Señor y lo ama, pero hagamos el ejercicio como es y sé que va a ser mucho más liberador. Moniquita, ¿Sabes? luego Angelita. Moniquita, bueno, tú conoces a Moniquita, es otra mujer que como tú, que ya te amamos, amamos muchísimo acá y nos ha bendecido muchísimo porque la mujer tiene una mirada diferente, como decíamos, como decimos siempre. Moniquita, bienvenida. Sé que conoces a Chiqui, lo que quieras añadir para enriquecernos. Pon el audio, Moniquita. Prende el audio. Prende el micrófono. Ok, Adelante. gracias, Waltercito. Muy buenos días para todos. Chiqui, te conozco del Río. Eh, Hoy en día, y hace 5 años, vivimos con mi esposito en Santa Marta y aquí a tus órdenes también para ti, para Kerry. Pero en el Río crecimos un montón y estuvimos por 10 años y no nos hemos desvinculado del Río, aún seguimos conectados con el Río y las redes sociales nos han ayudado mucho con eso. Em, entonces, quería agradecerte por tu participación hoy, por bendecirnos con esta comunicación acerca del Padre. Los libros que ustedes han publicado los tenemos aquí atesorados. Cuando les escuchamos por primera vez en la iglesia y estaban los libros disponibles, los compramos los tres. Y eso me hace feliz porque mi esposo se los ha devorado de principio a fin, creo que varias veces. Entonces ha sido una gran bendición. Hoy lo que nos compartes me hacía reflexionar y quería decirles que para mí, cuando conocí a Dios en mi juventud, Dios vivía en la catedral y Dios era invisible. Él no se dejaba ver, no había manera de que lo pudiéramos ver. Y si por casualidad lo escucháramos, su voz sería como una voz de ultratumba, ¿no? Como se escuchaba el sonido en las catedrales católicas. Em, y bueno, recordé eso. Me hiciste también evocar la imagen de mi papá, que aunque no fue perfecto, fue un padre bueno y agradezco a Dios por él porque, como lo dijiste, soy quien soy hoy gracias en muy buena medida a, a la experiencia de vida con mi papá. Para mí hoy Dios es un padre que veo, que está conmigo y que me valida. Mi papá solía ser exigente y ante la exigencia, la insuficiencia hace que uno se vuelva muy, muy eficiente, ¿no? Que uno trate de hacer mucho para tratar de ganar en las propias fuerzas esa aprobación. Em, y no es del todo malo, ¿no? Lo que pasa es que ya uno hoy en día entiende, para Dios eso no es necesario, no tengo que hacer nada. Pero sí hizo que lo que hago y en el servicio a los demás, trate de ser lo mejor posible, el mejor servicio posible. Em, Bien, me surgía una pregunta y también evoqué una película, la película de la cabaña. Y la pregunta para ti la voy a lanzar y voy a correr a la cocina porque algo se está quemando. La pregunta es, a Mauro Bay, la pregunta es, ¿y qué con la madre? ¿Sí? En la cabaña nos muestra a Dios Padre, a Dios Madre. Sé que hay toda una línea teológica acerca de la maternidad del Padre. Pero, ¿qué nos puedes compartir, Chiqui, sobre el tema? Gracias. Wow. Sí, evidentemente la figura, tanto la figura paterna como la materna influyen. Por algún motivo que yo no entiendo, la figura paterna es más importante que la materna, pero para algunas personas las heridas vienen por el lado materno también. Lo que entendemos es esto: Dios creó al hombre, dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Entonces, tanto el varón como la hembra son creados a la imagen y semejanza de Dios, lo cual quiere decir que todo lo que es masculino del hombre viene de parte de Dios
y todo lo que es femenino de la mujer también viene de parte de Dios. Entonces Dios Padre cobija todo lo que debemos recibir tanto de padre como de madre. Generalmente las heridas paternas son más fuertes porque el padre se convierte en un referente para la identidad de la persona mucho más que la madre. Algo que aprendí recientemente que es interesante, dice que padre y madre tienen funciones diferentes dadas por Dios. La función de la madre es hacer que el hijo cuide de sí mismo. La función del padre es sacar al hijo de sí mismo y que mire hacia afuera y poder dar de sí mismo a los demás. Entonces, por eso la influencia paterna puede ser mucho más impactante. Pero evidentemente Dios Padre cobija todo y si hay heridas maternas, podemos hacer el mismo ejercicio, igualito, porque todo lo que debíamos recibir de una madre, también Dios lo tiene en perfección, mucho más abundantemente de lo que pensamos o esperamos. Gloria a Dios. ¿Respondió tu pregunta, Moniquita? Excelente. Luego vamos a hablar un poco más de eso. Con el favor de Dios vamos a tener varios tiempos en la medida de las ocupaciones de Kerry y Chiqui. Cuando ellos estén disponibles, vamos a tener más tiempos con ellos. Pero hablando del ejercicio que hicimos con el Padre, hay cosas que solo el Padre puede hacer. Por ejemplo, el padre es el primer hombre en la vida de una niña, en la vida de una hija. Y ningún hombre sobre la tierra amará a esa niña como ese padre la amará, que era lo que yo le decía a los pretendientes de mi hija, Chiqui. Lo primero que quiero decirte cuando se acercaban a mi hija es que ningún hombre la va a amar como yo la amo, como para que no te hagas ilusiones. Pero hay muchas cosas que solo el padre imparte y muchas otras que la madre imparte. Luego vamos a hablar de eso, pero comencemos por hacer el mismo ejercicio, porque hay personas que recibieron profundas heridas de su mamá, como la recibieron de su papá, y el comienzo es perdonar y bendecir, ¿no? Muy bien, seguimos entonces en el ejercicio. Angelita María, lo que nos quieras añadir, lo que le quieras decir a Chiqui, lo que quieras hablar de tu experiencia con este ejercicio de sanidad. Bueno, buenos días para todos, bendiciones. Gracias por el tema, supremamente interesante y ministra nuestro corazón. Alguna vez, hace muchos años, escuché a un predicador en la iglesia decir que las canciones que cantamos, por eso me identifiqué con lo que ahorita usted habló, eh, en la iglesia cuando se canta, se adora, se alaba, la mayoría de canciones, un alto porcentaje, van dirigidas al Señor Jesús, a su obra, a lo que Él hizo en la cruz por nosotros, a su gracia, a su perdón, a lavarnos con su sangre, a su amor, su sacrificio. Y otras van dirigidas al Espíritu de Dios, muchos cánticos que conocemos. Pero él hablaba de la orfandad que tiene la iglesia del Señor y que muy pocas canciones los compositores componen dirigidas hacia el Padre. Y eso me hizo pensar, y cuando voy al tiempo en la iglesia, escucho las canciones y sí, tienes razón, un alto porcentaje van dirigidas, aunque yo sé que los tres son uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero cada uno tiene una operación diferente en el cuerpo de Cristo, en nuestras vidas. El Padre en Juan, el Evangelio de Juan habla mucho sobre el Padre, y cuando el Hijo Jesús nos habla mucho de lo que Él obedece al Padre, de lo que Él ve hacer al Padre, de que el Padre es el que nos da vida, el Padre es el que permite muchas cosas, puede uno entender que sí hay mucha orfandad en el cuerpo de Cristo. Así que yo lo pude experimentar porque llevo 38 años de conocer al Señor. Bueno, quiero aquí hacer un paréntesis. Decimos que estamos en el camino del Señor, conocemos del Señor, pero nos falta conocer al Señor. Entonces, en esa etapa que yo tuve del cáncer, eh, realmente pude experimentar a plenitud y conocer el amor del Padre, porque aprendí
a, a tratarlos y a tener la comunión con ellos. Cada uno es diferente lo que hace en mi corazón y en nuestras vidas. Así que el Abba Padre, el amor de Él, acercarlo, lo que usted decía ahora, por la religión, por la cultura, por cómo fuimos educados, nos hizo ver a un Dios lejano y un Dios con una vara, que si uno la hacía, la embarraba, pues tenga su varazo. Pero realmente el Padre no es así. El Padre es un derroche y un desborde de amor para nosotros. Y yo fui criada sin un papá porque cuando iba a cumplir 2 añitos, mi papá murió muy joven, de 47 años, por un infarto. Entonces fui criada con una madre que le tocó ser madre y padre, y ha sido una madre amorosa, pero una madre muy fuerte con nosotros. Entonces, es ahora que estoy en Cristo, ya poder experimentar esa comunión realmente con el Padre y bendecir a mi Padre ahora en la oración lo hice. No pude conocerlo bien ni disfrutarlo, pero lo bendigo y declaro perdón sobre cualquier cosa que él haya dicho, hecho o la relación que tuvo con mi mamá. Mis hermanitos sí lo pudieron disfrutar un poco más. Siento que quedó una herida muy profunda por la pérdida de él, porque él murió un 7 de diciembre y cada vez que llega esa fecha, ya hace 50 años que él murió, pero yo les veo una nostalgia, una tristeza, ponen fotos, hablan de él, es como si hubiera sido luto esta misma semana. Algo quedó en ellos muy marcado, en mí no, porque me crié sin él y no puedo decir que lo extraño o me hace falta, no, porque no tuve esa figura paterna en mi vida, pero quería compartirles eso, que el amor del Padre es maravilloso y que tengamos el tiempo de adorar al Padre, adorar al Hijo y adorar al Espíritu Santo. Muchas gracias. Gracias, Angelita. Chiqui, el Señor hace cosas misteriosas. Mi papá fue un hombre muy especial, pero no fue muy abrazador ni muy besador. Entonces, hace 4 años, él está sufriendo de Alzheimer y mi hermana y yo somos los que lo cuidamos. Entonces, él ya no se acuerda que no era abrazador. Entonces, nos hemos desquitado, lo hemos abrazado, besado y consentido como lo que no pudimos hacerlo cuando tenía su memoria. Y aún eso ha traído mucha sanidad porque ha sido muy hermoso ver cómo él se deja consentir, ¿no? Oh, Carrie, how are you today? Yes. Bueno, aquí se completó la trilogía ABBA. Aquí ya está Carrie con nosotros. ¿Y alguien más? Sandrita, Sandra Viviana. Desde Augusta, supongo que estás, lo que nos quieras añadir, lo que nos quieras decir acerca de lo que has escuchado. Oh, Sandrita levantó la mano. Ah, ya, ok. Ya. Adelante. Hola, bueno, en primer lugar, gracias, Walter, por la invitación. Súper feliz de esta invitación y a Chiqui, gracias por lo que compartiste. Y una reflexión que me quedaba, bueno, en primer lugar, ahí hice checkbox en varias, porque creo que es muy importante hacernos vulnerables para poder sanar en nuestra relación con nuestro Padre en los cielos a través de sanar esa relación con nuestro Padre terrenal. Y pensaba que acaba de compartir otra persona, otra mujer aquí, decía acerca de la mamá que tuvo que asumir ese rol y era muy fuerte. Y una de las cosas que muchas veces hemos hecho como mujeres, cuando hemos tenido que en un momento dado asumir la maternidad de nuestros hijos por temporada, yo tuve que hacerlo por una temporada con mis hijos cuando enviudé, es el creer que tenemos que volvernos papá y mamá. Y una de las cosas que aprendía sobre la paternidad de Dios es que como mujeres, Dios nos hizo de una manera, nos cableó de una manera. Y esos atributos de Dios que nos ha entregado a nosotras como mujeres, tenemos que seguirlos manteniendo, expresarlos y evidenciarlos con nuestros hijos cada día.
La semana pasada me impactó, Walter, la invitación que me haces para escuchar sobre este tema, porque el día anterior estaba sentada con Ana diciéndole, Ana, cada mañana que yo me levanto como mamá, yo pienso cómo le voy a hacer bien a mi hija. Y ella se le aguaron los ojos. Le dije, ese es el amor del padre expresado a través de tu mamá. No hay mañana que yo no diga, y hoy qué cosa linda puedo hacer para mi hija. Y ella me decía, wow, ese es el amor del padre. Y le decía, como dice la palabra en Isaías 49, ¿se olvidará la mamá de ese hijo que cargó en el vientre? La palabra dice, no, pero aún si ella se olvida, yo nunca me olvido de ti. Entonces, creo que es muy importante rescatar que en la esencia del Padre están características que también nos fueron entregadas a nosotras como mujeres y que no tenemos que dejar eso. Y que cuando en nuestras congregaciones, ya que tenemos aquí muchos líderes y pastores, enfrentamos situaciones de viudez, por ejemplo, de mamás que quedan con sus hijos, es pensar quiénes dentro de la congregación, aunque esta mujer no se haya vuelto a casar todavía, pueden tomar ese rol de hombre para poder ayudar realmente en ese proceso de vacío, de vacuum, de gap que queda ahí, para evidenciar esas características del padre como hombre, ¿no? Toda esta parte que es tan importante y cómo ahí podemos entrar a que esa parte no se pierda y las mujeres no tengamos que dejar esa parte que Dios nos entregó. Por ahora yo soy el hombre de la casa porque me toca ser mamá y papá. Entonces, nada, quería compartir esto y agradecer profundamente por el tema, por la invitación y a Chiqui por ayudarnos a hacer ese checklist. Y esto del cuchillo yo ya lo había escuchado y creo que ese ejemplo para mí fue sanador porque entendí, ese día solté muchas cosas eh, que, que yo tenía allá guardadas y atoradas y porque Sandra siempre creía que para agradar al padre tenía que hacer más y más y más, como si nunca alcanzara ese amor de papá, ¿no? Así que gracias a Muñeca y a Walter por la invitación. Gracias, Sandrita. Bueno, voy a pedirle a Sandrita o a Fabri o a Koichi que si Kerry nos quiere compartir algo adicional, además de lo que ya nos ha compartido, quería que le dijeras a Kerry, Chiqui, Hay traductores. que hay traductores, pero que alguien escuchó lo que compartió el viernes y mucha gente lo escuchó después y han recibido sanidad, han sido muy, muy ministrados por esto que compartió Kerry. Quieren comprar los libros y voy a enviar el link donde puede, no son 3, son 4, Moniquita. Hay uno que se llama el recorrido ABA, que es la parte práctica que no se trabaja en una sola semana y no pensemos que porque Chiqui nos ayudó hoy a este muy buen inicio del perdón y la bendición, ya mañana vamos a estar completamente restaurados, sino que es un proceso, como ella nos hablaba. Entonces, adelante, Kerry, Chiqui, lo que quieran añadir en esta parte para seguir este proceso que comenzó el viernes y que nos llevará a donde el Señor quiera, pero siempre experimentando plenitud. Yo le puedo traducir a Kerry también. Le acabo de ¿Sí? mencionar un poquito La de mejor lo que traductora. estamos hablando La mejor traductora, Claro. la mejor traductora de Kerry La es, mejor opción. la mejor opción que tenemos es Chiqui. y así pueden recibir los demás tranquilamente. Adelante. Yeah, I'm coming into the conversation late. I'm sorry we had our prayer time this morning, but Estoy llegando un poco tarde a la conversación porque estábamos en la reunión de oración en nuestra iglesia antes. I'll tell you something that I never heard or saw growing up in church as a kid or as a young man. Pero quiero decirles algo que nunca antes había escuchado, nunca escuché en la iglesia creciendo, ni de niño ni de adolescente había escuchado esto. Out of Hebrews chapter 2, Y que lo vemos en Hebreos 2, where Jesus is standing in the midst of the congregation donde nos muestra que Jesús está de pie en medio de la congregación, around the throne, alrededor del trono,
And he says, I'm not ashamed to call them my brethren, Y dice, talking no, about us. y dice, no me avergüenzo de llamarlos hermanos, y se está refiriendo a nosotros. So it's a picture around the throne of God, Y es una imagen alrededor del trono de Dios, and we're all worshiping the Father. en la que todos estamos adorando al Padre. And the Hebrew writer says that Jesus stands in the midst of the congregation. Y el escritor de los Hebreos dice que Jesús se pone de pie en medio de la congregación. Of course, he's the high priest, Y obviamente lo está haciendo como el sumo sacerdote. and he's leading us in worshiping the Father. Y que Él nos está guiando a nosotros en la adoración al Padre. I had never seen Jesus worshiping the Father before, Yo nunca me había fijado que Jesús está adorando al Padre. but of course, that's what the high priest does. Pero por supuesto, eso es lo que hace el sumo sacerdote. We think of him as making sacrifices for us, Y nosotros pensamos en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. or taking our prayers to the Father. O tal vez como sacerdote llevando nuestras oraciones al Padre. But in reality, in John 16:23, Pero lo que vemos en Juan 16:23, he says, in that day you will ask me nothing, dice, en ese día ustedes no me pedirán nada a mí, but whatever you ask the Father in my name. sino que le pedirán directamente al Padre en mi nombre. So Jesus is bringing us face to face with the Father. Entonces Jesús ya nos unió cara a cara con el Padre, No intermediary. sin otro intermediario. We come in his name, Venimos en su we nombre, come by his blood, venimos por su sangre, but we come face to face with the Father. pero venimos cara a cara con el Padre. Sons before the Father. Hijos que se paran delante del Padre. And what's Jesus doing? ¿Y qué está haciendo Jesús? He's the worship leader. Él es el líder de la adoración. There's really only one worship leader in the church. En realidad solamente hay un líder de adoración en la iglesia. I know, Walter, you're a great worship leader, Walter, yo sé que tú eres un gran líder de adoración, but there's really only one worship leader in the church. pero realmente solo hay un líder verdadero de adoración He's en la iglesia. leading the rest of us to worship the Y Father. Él nos está llevando a todos nosotros a adorar al Padre. And I was just meditating in John 14 this morning. Y estaba meditando sobre Juan 14 esta mañana, It says that if you love me, donde dice, si ustedes me aman, my Father will love you. mi Padre los amará a ustedes. And I always thought, well, doesn't God love everyone? Y yo siempre me pregunté, pero ¿acaso no es que Dios ama a todo el mundo? Of course, he so loved the world that he gave his son. Y por supuesto, dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su propio But Hijo. there's a way that we can activate his personal love towards us as sons and daughters. Pero hay una forma en que podemos activar ese amor personal de Dios por cada uno de nosotros. For those of you that are pastors or in the ministry, you would know this idea. Para los que son pastores o están en el ministerio, seguramente conocen este concepto. I learned it in education. Yo lo aprendí en cuanto a la educación, The way to a parent's heart que la forma en que uno se gana el corazón de los padres is patting their children on their head. es acariciando a los hijos. When I'm affectionate toward the child, Cuando le demostramos afecto a los hijos, I win the heart of the nos parent. ganamos el corazón de los padres. There's something about our love for Jesus Hay algo acerca del amor que le tenemos a Jesús when we cherish his words, cuando atesoramos sus palabras, when we activate our love towards him. cuando activamos nuestro amor por Jesús el Hijo, We activate the Father's love towards us. activamos el amor del Padre hacia nosotros. And Jesus says 3 times in John 14, Y Jesús dice 3 veces en Juan 14, my Father and I will come and manifest ourselves to you. mi Padre y yo vendremos y nos manifestaremos a ustedes. Wow. So it takes me back to Hebrews chapter 2. Entonces me regresa a Hebreos 2, We're standing around the throne. donde estamos parados alrededor del trono, We get to see the Father, Son, and Holy Spirit interact with one another. donde estamos viendo la interacción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. This dance of joy and love Y and vemos esta overflow. danza de gozo y de amor y de sobreabundancia And we worship him. y lo adoramos. And Jesus is leading the worship Y of the Jesús Father. es quien nos está liderando en la adoración al Padre. It's not a job. No es un trabajo, It's not hard work. no es difícil, This is our life, esa es nuestra vida, to stand in his presence. pararnos en su presencia. Have you ever noticed Gabriel's resume? Dando cuenta la hoja de vida del ángel Gabriel, When Zacharias comes cuando se le aparece a Zacarías and his mouth has been shut. y no puede hablar porque fue por su Gabriel comes to incredulidad. speak to him. Gabriel viene y le dice, And he says, who are you? y Zacarías le pregunta, ¿y quién es usted? Gabriel says, I am he who stands in the presence of the Y Lord. el ángel le dice, yo soy el que se para delante de la presencia del Señor.
I like that resume. Dice, yo quiero tener esa hoja de vida. I want that job description. Yo quiero que esa sea la descripción de mi trabajo. Who are you? ¿Quién es usted? I'm he who stands in the presence of the Lord. Yo soy quien está en la presencia del Señor. The more we pour our love on Jesus, Mientras más derramamos nuestro amor sobre Jesús, the more the Father's love is activated towards más us. recibimos activamente el amor del Padre sobre nosotros. This is shalom. Ese es Shalom. Yeah, it's a blessing. Paz. Y fíjense que, Ángela María, tú hablaste mucho acerca de las canciones, que muchas canciones se refieren a la obra de Jesús. Y es interesante, decimos que Jesús nos está dirigiendo en la adoración al Padre. Para mí un gran filtro de cuáles para las mejores canciones de adoración, para mí, son las canciones que Jesús el Hijo le cantaría al Padre. Y si filtramos las canciones que cantamos, como ¿estaría Jesús cantando esta canción o no? Muchas no pasarían la prueba. No quiere decir que no las podamos cantar, son buenas, tienen mérito, porque obviamente adorar a Jesús también es válido, pero qué lindo es cuando podemos unirnos al corazón de Jesús y adorar al Padre por lo que el Padre es. Gloria a Dios. No solamente es nuestro intercesor, Jesús, es el adorador por excelencia. De él aprendemos cómo honrar a nuestro Padre Dios, cómo adorarlo. Y claro que vamos a revisar todas las canciones para que sean coherentes con lo que Dios está hablando a nuestro corazón. La muñeca va a compartir algo que tiene en su corazón también, después de escuchar a Chiqui y a Kerry esta mañana. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. A Chiqui y a Terry, muchísimas gracias por este tema tan importante en nuestra vida, porque es lo que nos pone de nuevo en el camino de nuestra vida en la tierra y hacia el cielo. Como decía Albertico, yo le doy gracias a Dios por mi padre, que me permitió, a través de mi relación con él, acercarme a Dios como padre. Yo siempre me acerco a Dios como si fuera una niña chiquita y se me facilita amarlo, pedirle, y yo siempre veo cómo Dios responde mis oraciones, porque ve que yo lo veo como un padre realmente. Yo conocí al Señor muy joven, pero mi padre conoció al Señor siendo muy jovencito. Le sirvió como líder de adoración en una iglesia cristiana. Él era líder de adoración, pero se casó siendo muy jovencito y empezó en la música, y el pastor le dijo a él: tú no puedes con tu boca servirle a Dios y servir al mundo. Entonces mi padre se alejó de Dios, se alejó de la iglesia y comenzó su trasegar, su vida. Fuimos 9 hijos, con mucho esfuerzo a todos nos sacó adelante. Era un hombre muy trabajador, pero un padre presente que se esforzaba por todos sus hijos. Siempre estuvo en las dificultades, nos ayudaba a todos. Fue muy bonito. Cuando yo conocí al Señor ya en la universidad, me agarré de la promesa de Hechos 16:31 de: cree en el Señor Jesucristo y sé salvo tú y toda tu casa. Entonces yo empecé a orar y ayunar por mi padre, porque yo pensaba que mi padre no conocía a Dios. Y un día yo me acerqué a mi padre y le empecé a predicar, y le decía a mi padre: recibe al Señor Jesús. Y mi padre me dijo: no, es que yo ya recibí al Señor. Y me contó su experiencia. Es más, me mostró su tesis de grado de abogado, y su dedicatoria fue al Señor, y decía: a mis hijos, porque la luz sea temprana en sus conciencias. Y esto se hizo una realidad. Conocimos a Dios, todos sus hijos, muy temprano. Y yo le decía al Señor, yo le decía a mi papá llorando: gracias, entonces, porque yo pensé que yo le abría la puerta para que él recibiera a Dios. Yo le dije, entonces fue al contrario, porque una vez mi padre le abrió la puerta a Dios, ahora yo fui salva, mi madre y mis hermanos. Y hoy somos una generación de hijos y nietos que aman y sirven a Dios. O sea, yo sé que él se fue tranquilo, aunque él se fue prematuramente en un accidente aéreo, pero él pudo ver cómo sus hijos recibieron a Dios y caminaron delante de él, y vivo muy agradecida por todo el legado que él nos dejó en Dios, porque todos caminamos con el Señor y le servimos. Muchas gracias por esta enseñanza tan valiosa y tan hermosa. Los bendigo. Aleluya. Tenemos tiempo para una persona más que quiera compartir algo. Mauricito, adelante, y luego vamos a orar por Kerry, por
Chiqui, que esta semana se van de vacaciones. ¡Yujú! Y sabemos que el Señor va a seguir hablando muchas cosas bellas de su paternidad. Mauricito, adelante, por favor. Abre el audio, Mauricio, por favor. Quería hacer una pregunta, a ver si me responde Chiqui o Kerry, con respecto a ese tema de la paternidad y la creencia en Dios. Eh, Tengo entendido que hay un gran porcentaje en los hombres, un gran porcentaje de los hombres, de que porque yo también tuve mala experiencia con mi padre, eh, de ese gran porcentaje, de ese gran porcentaje de hombres, eh, ¿qué tanto es qué tanto es de 100? Porque si podemos, si esas heridas que hemos tenido nosotros los hombres, a través de nuestros padres, hacen que nosotros muchas veces nos resistamos más que las mujeres. Fijémonos que si tú vas a una iglesia, encuentras más mujeres que hombres. Y a los hombres casi que nos tienen que llevar cogidos de la orejita a las iglesias, porque y nos dan coscorrones para que nos despertemos las mujeres, o sea, y nos dan codazos para que, oiga, si escucho. Entonces, esa es como me surge esa inquietud. Es que yo creo que los hombres hemos sido muy heridos por nuestros padres, muy seguramente. Y esa herida, porque en la mayoría de las iglesias se ora es por la herida paterna. Muy pocas iglesias dicen, trabajemos en la herida materna, muy pocas. Aunque en el río trabajamos en las heridas maternas también. Pero eso me inquieta ahorita porque sí, a los hombres toca que nos empujen, a los hombres toca que nos lleven, a los hombres toca que nos digan, sí, ve. Eh, entonces, esa es mi pregunta. Y lo otro es comentarles una experiencia que tuve con mi papá. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la otra es una pregunta que tuve con mi papá. Mi papá fue un hombre exitoso, ¿sí? Comercialmente, pero a raíz de ese éxito, pues ese éxito lo llevó al alcohol y lo llevó al alcohol. Y lo llevó al alcohol hasta ser un hombre alcohólico completamente. Pero yo recuerdo que en muchas oportunidades en la infancia, a él lo iban a buscar a la casa mormones, a él lo iban a buscar a la casa testigos de Jehová, a él lo iban a buscar a la casa una cantidad de gente, eh, evangélicos también, pero ya cuando logré restablecer mi amistad con él, perdonarlo y en los últimos años de su vida, y pudimos restablecer una comunicación con él, aunque siempre la tuvimos, pero muy, muy, muy lejana, muy lejana. Pero ya en los últimos años sí, empecé a recordar eso, que a mi papá le iban a visitar esos testigos de Jehová. Bueno, de todas las religiones iban a la casa, de todas. Golpeaban y mi mamá los sacaba a- a- los sacaba de allá, yo me acuerdo. Entonces, finalmente a mi papá le pregunté, oiga, papá, ¿usted por qué uno buscaba tanta gente de estas? Y resultó con lo que acaba de contar Kerry, que fue, creo, es que, hijo, yo en algún tiempo fui cristiano y serví en una iglesia y me alcanzaron a nombrar pastor. Y, y eso fue una sorpresa para mí, terrible, terrible, porque después empecé a hablar con él y era un hombre muy sabio. Él conocía mucho la Biblia, mucho, mucho la Biblia. Y entonces me dijo, me preguntaba yo, ¿en qué momento mi papá se perdió? Si recibió palabra, tanta palabra, ¿en qué momento mi papá perdió el camino? Esa básicamente es mi pregunta. Gracias, Chiqui, gracias el que me quiera responder.
I would say it's very easy to get bogged down in the work of the Lord Yo diría que a veces sumirnos tanto en la obra del Señor instead of enjoying the Lord of the work. en lugar de disfrutar al Señor de la obra. And many of us in ministry Y muchos de los que estamos en el ministerio begin to confuse our identity empezamos a confundir nuestra identidad as sons como hijos with our pastoral leadership. con nuestra identidad de pastores o líderes. So many pastors Muchos pastores grow cold in their relationship with the se Lord enfrían en su relación con el Señor because they're measuring their success by how people receive what they have. porque empiezan a medir su éxito dependiendo de cómo las personas responden a lo que ellos tienen para dar. That's a temptation for all of us. Y es una tentación que todos enfrentamos. But I also think that some of the challenge for men, Pero también creo que uno de los retos para los hombres, why we see more women in the church than men, y una razón por la cual vemos más mujeres en la iglesia que hombres, is because God naturally wires the men for adventure, es porque Dios hizo que los hombres por naturaleza fueran dados a la aventura, for a conquest, conquistar, to produce, a producir, to hunt, a cazar, to provide for the family. a proveer para la familia. And our cultures now have diminished that role. Y nuestro entorno cultural ha como que disminuido esos papeles. Then add to that the reality of our hardwiring by God. Y si le añadimos a eso la forma en que Dios formó al hombre específicamente, al varón, Women are more verbal. las mujeres son más verbales. Most of us men know La mayoría de nosotros hombres sabemos that if we're in a verbal conflict with our wife, que si entramos en una batalla verbal con nuestras esposas, she will win. ella va a ganar siempre. Women have the capacity for 50,000 words a day. Las mujeres tienen una capacidad de hablar como 50.000 palabras al día. The average man has a capacity for 25,000 El words hombre a day. promedio solo tiene capacidad de como 25.000 palabras. So over the years, we have begun to believe Entonces, con el correr de los años, hemos creído that women are more sensitive to the Lord. que las mujeres son más sensibles al Señor, They're more spiritual que than las we are. mujeres son más espirituales que nosotros. And so more women go to the church. Entonces, a las mujeres les es más fácil ir a la iglesia. They might look at the pastor as a head of their husband, spiritual some way. Les queda fácil ver a sus pastores como líderes para ellas. And men say, well, that's a fight I can't win. Y los hombres dicen, pues como yo no voy a ser como el pastor, ni siquiera voy a tratar de serlo en mi hogar. So I'll just stay home and do my work. Entonces yo prefiero quedarme en la casa haciendo mi trabajo. Go hunting, go fishing. Voy a pescar, voy a cazar. So we have to understand Entonces nosotros varones tenemos que that entender there are conquests for us as men. que nosotros tenemos cosas que conquistar, There are challenges that we need to take on que hay retos que tenemos que asumir, that our wives are not wired to take on. que nuestras esposas no fueron diseñadas para To asumir esos rise up and retos, be men of God de levantarnos y ser hombres de Dios, who live in the sense of adventure, que vivimos con ese sentir de aventura to lead our families, en la forma en que guiamos a nuestras familias and to be men of God y de ser hombres de Dios, when our culture is telling us that being men is somehow wrong or aunque las voces de la cultura nos primitive. están diciendo que ser hombres, que ser masculinos es algo negativo y malo. This is why I believe the work of the Spirit today Por eso yo creo que gran parte de la obra del Espíritu en este momento is focusing on us reconnecting to our Father, se está enfocando en reconectarnos con el Padre rising up as sons and daughters y levantarnos como hijos e hijas, who take our place que tomamos nuestro lugar in the Father's love. en el amor del Padre. Gracias, Kerry, muy amable. Gracias. Gracias, Mauricito.
quería hablar con Kevin. Fue el ejercicio de saqueo hicimos. Solo quería preguntarle a Kevin. El sonido, Waltercito.